La danza de la colibrí. Ecología en movimiento. Llamada Laudato Si, que significa alabado seas, en un idioma, un italiano antiguo de la región de Umbría, que es el umbro, y que cantó San Francisco de Asís. Hoy en día tenemos una experiencia muy importante que se llama el movimiento Laudato Si. Y justamente en el 2015, en Filipinas, en enero de aquel año, nació como Movimiento Católico Mundial por el Clima. Acá yo me puse la camiseta. Y nos está visitando desde Ecuador nuestra querida Cristina Chuquimarca Mosquera. Bienvenida. Muchas gracias, Alirio. Un saludo, televidentes. Gracias, Ali. Hola, Andrea. Qué gusto estar aquí. Además, en medio de este bosque urbano, estoy feliz, contenta y diciendo Laudato Si a la vida, Laudato Si a Bogotá en este caso. Bueno, pues a ti muchísimas gracias por estar aquí también acompañándonos, Cristina, en esta tarde. Y precisamente, pues hoy estaremos hablando sobre este movimiento Laudato Si, conociendo la experiencia de Cristina, pero también, como siempre, buscando dejarles a ustedes, cristovidentes, estas herramientas. Yo creo que vale la pena jalarle las orejas a los cristovidentes que aún no han leído, aunque sea el resumen de la encíclica Laudato Si. Y si de pronto tú no has leído y estás diciendo como de qué están hablando ustedes, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Yo quiero invitarte de antemano a que esta semana te pongas en esa tarea. Busques, leas y te sintonices con este tema que ha sido tan importante para toda la gestión del Santo Papa Francisco a lo largo de su pontificado y que de verdad nos hace un llamado muy fuerte. Hemos vivido en este último mes demasiados gritos de la tierra diciendo necesitamos hacer algo. Ya no nos podemos quedar solo en la contemplación de algo tan bonito que podemos hacer, sino que estamos llamados a hacer algo también desde lo que nosotros somos como personas, mamás, papás, profesionales, estudiantes, a trabajar en este cuidado y a ser cada vez más conscientes del cuidado de nuestra casa común. Pues entonces, diácono, vamos a ver nuestra primera sección. Sí, la primera sección, y a propósito de la E de encíclica, está la experiencia, una experiencia que tiene que ver con la ecología, no cualquier ecología, sino la ecología integral, es decir, como esa mamá colibrí que cuida su nido, que cuida a su familia, ese sentido de protección de la vida, y por eso queremos, en esta primera sección, preguntarle ahora a Cristina sobre su experiencia y su camino de fe cristiano, católica, apostólica, romana, para ser custodia de la casa común. Experiencia. Gracias, Alirio. ¿Cómo no? Bueno, yo quisiera empezar presentándome. Soy la responsable del movimiento Laudato Si en Hispanoamérica, ¿no? Y el movimiento Laudato Si es, digamos, un espacio que busca inspirar y movilizar a la comunidad católica para el cuidado de la casa común. En Hispanoamérica somos 300 organizaciones miembro y más de 6,000 animadores y animadoras Laudato Si que están siendo en cada uno de sus territorios, en cada rinconcito de América Latina, siendo estos custodios y custodias de la creación. También aquí en Colombia, ¿no? Tenemos un nodo muy activo que trabaja de la mano de la jerarquía de la iglesia, de sacerdotes, obispos, para buscar cómo llevar a la vida la Laudato Si. Y bueno, pensando un poco en mi camino, yo vengo de una zona, digamos, rural de Quito, así que mi vínculo con la hermana madre tierra, con la naturaleza, siempre fue cercano, cotidiano, parte de mi familia. Y bueno, ya en la universidad y en todos los procesos laborales, siempre he encontrado la posibilidad de articularme con una espiritualidad ecológica que busca en todo también el rostro de Dios, ¿no? Que creo que es importante mirar en nosotros mismos, en los otros, pero también en la naturaleza, ese rostro de Dios que está diciéndonos, bueno, haz algo por cuidarme, por buscar la justicia social y climática, y ahí es donde nosotros también tenemos que escuchar ese grito de los pobres y de la tierra, como nos dice el Papa Francisco.
No sé si, André, antes de una pausa, preguntarle a Cristina sobre tu formación profesional, o sea, cuál ha sido tu trayectoria académica, pues para esta responsabilidad que tienes tan grande de ser como la animadora principal de los animadores y animadoras Laudato Si en América Latina y el Caribe. ¿Cómo no? Gracias, Ali. Bueno, creo que lo fundamental siempre es tener la buena voluntad, ¿no? Y la formación académica va de la mano, pero siempre el sentido de la formación y del rol que tenemos es justo ponernos al servicio de los demás y al servicio de las causas comunes. Yo soy socióloga. Estudié en el programa universitario de liderazgo ignaciano latinoamericano, ¿no? Además, después hice una maestría en sociología también y ahora estoy cursando un doctorado en ciencia social, con perspectiva ecológica. Y justamente mi investigación habla de mirar estos impactos extractivos en el caso de la Amazonía ecuatoriana. Así que bueno, la reflexión siempre es pues académica, pero a la luz de la fe, de nuestro rol como seres humanos, también como profesionales que tenemos que aportar algo a nuestra sociedad y en este caso también a la iglesia. Y creo que en el movimiento he encontrado ese espacio, ¿no? De darle sentido a mi carrera. Mira qué bonita esa experiencia tuya, Cristina, porque definitivamente estás juntando dos cosas que son muy importantes para el ser humano, la ciencia, pero también la fe. Y me gustaría que nos cuentes un poco desde todo ese trabajo que tú has hecho, no solo desde el movimiento Laudato Si, sino desde tu experiencia personal y las investigaciones que has realizado y que sigues realizando, contextualizar un poco a los cristoyentes por qué de verdad es tan importante que le pongamos atención a esto, que nos unamos también como iglesia y que desde nuestros hogares hagamos parte de este movimiento que de verdad cumple con ese llamado de cuidar, con esa relación más bien, de establecer esa relación con la creación que se ha visto un poco fracturada a lo largo de tantos años y de tanto desconexión que hemos tenido como seres humanos, no solo con la creación, sino con nosotros mismos y pues con las demás personas en general. Sí, hay muchos elementos que podemos tomar en cuenta. Yo creo que muchos de ellos también están ya explícitos en la Laudato Si, ¿no? Porque a la larga esta encíclica es un diálogo y una apuesta del Papa, pero que lo hace también desde la ciencia, ¿no? Él dice, yo he dialogado con científicos, con personas expertas en el tema, y uno de los elementos principales para entender justo esta ruptura es entendernos como diferentes de la naturaleza, ser humano y naturaleza como opuestos, cuando no hay tal, ¿no? Es que somos parte de la naturaleza, somos una de las especies que están en este planeta, una más, no por encima, ¿no? Nos dice el Papa, a veces creemos que tenemos autoridad a partir de la racionalidad, ¿no? De que nosotros pensamos y los otros no, pensamos que tenemos que tener una relación de dominación sobre los otros, cuando no, tiene que ser más bien una relación de cuidado, dice el Papa Francisco. Y me gusta mucho esta palabra cuidado, porque Leonardo Boff, otro gran teólogo, también nos dice, el cuidado no es un acto, no es algo que tú haces como poner un día agüita a una planta, es una actitud que tienes a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, el cuidado con la creación es día con día y cotidianamente. Ese es un elemento. Otro elemento es que hemos priorizado el crecimiento económico por encima del bienestar de los seres humanos y en general el bienestar del planeta. No tenemos un planeta que alcance para la cantidad de necesidades que nosotros mismos nos construimos, ¿no? Tenemos un planeta que alcanza con lo básico para todos y distribuimos bien, pero no para las ambiciones de este mundo. Y creo que hay que entender eso. El Papa Francisco nos está diciendo en esta encíclica, ojo con que pensar que lo primordial es lo económico. No, hay que pensar en el crecimiento, en el progreso, en el desarrollo integral de seres humanos en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos incluso, claro. Porque cuidar a la naturaleza es cuidar de nosotros mismos, ¿no? Así es. ¿Por qué no le explicamos a los cristovidentes cómo funciona el movimiento Laudato Si?
como cuál es la estructura y un poco entrar de puertas para adentro al movimiento. Sí, frente a esa realidad, frente a esos desafíos de contaminación, de explotación minera, petrolera, bueno, tantos desafíos socioambientales que tenemos, una de esas respuestas que ha encontrado la Iglesia ha sido decir, hay que ser contemplativos, pero en la acción, ¿no? Hay que orar y a la vez actuar. Y eso ha tratado de hacer el movimiento desde diversas áreas, pensando en que primero es importante hacer una conversión ecológica, ¿no? Desde el corazón, saber que la fe católica, cristiana, también tiene un elemento importantísimo en el cuidado de la creación, de nuestra casa común. Una vez que uno hace esta conversión individual, tiene que salir a hacer a compartir esa conversión en el entorno más inmediato, la familia, la parroquia, ¿no? El grupo de amigos, y hay que cambiar los estilos de vida, ¿no? Los católicos tienen que mostrar también que son custodios de la creación en sus entornos. Entonces, la segunda dimensión, además de la ecoconversión, está en los estilos de vida que queremos cambiar y transformar y hacerlos más sostenibles. Y después, un católico, una católica, tiene que ser profeta, nos dicen, ¿no? Anunciar y denunciar. Así que la denuncia profética, esa posición frente a las injusticias socioambientales que tenemos también es importante, esa voz profética de la Iglesia. Así que en cada una de las áreas ofrecemos distintas cosas. Por ejemplo, en ecoconversión, la posibilidad de ser animadores, Laudato Si, ¿no? Una formación para leer, para entender la Laudato Si y desde ahí juntarnos, articularnos, organizarnos en círculos Laudato Si de oración y de acción, ¿no? Y después vincularnos con los capítulos nacionales. En cada uno de los países tenemos nosotros nuestros representantes. De hecho, Alirio forma parte del movimiento Laudato Si, ¿no? Del equipo coordinador, donde trabajamos esas tres áreas. Y después también en incidencia acompañamos estos gritos de las poblaciones más vulneradas por proyectos extractivos, botaderos de basura, etcétera, una cantidad de problemas, pues nosotros intentamos acompañar, estar presentes desde la oración, pero también desde ese acompañamiento en la acción, como decíamos. Así que, bueno, tenemos en cada parroquia, ¿no? nuestros círculos Laudato Si, después nuestros capítulos locales por ciudades en algunos casos y los capítulos nacionales. A su vez, este es un movimiento global, así que tenemos presencia en todos los continentes. O sea que, resumiendo, una animadora Laudato Si se reúne en círculos Laudato Si para orar, reflexionar, actuar, ORA. Hay capítulos, ya ahorita vamos a escuchar a Anis Viviana acá en el capítulo de la región cundiboyacense, y después entonces tenemos capítulos nacionales del continente. Exacto. Y capítulos, el Consejo Global, el Movimiento Global. Y lo que pretende el movimiento, tú has dicho, espiritualidad, ecoconversión, que se refleja en un estilo de vida sostenible, sustentable, y que hacemos incidencia para transformar las estructuras que están afectando la vida en esta creación hermosa de Dios. Exactamente, muy bien. Más claro, imposible. Bueno, y cuéntanos, Cristina, ¿cómo podemos hacer parte de estos círculos, no? ¿Cómo puedo yo ser parte si de pronto muchos de los cristovidentes están diciendo, oiga, sí, tan chévere, yo quiero empezar, yo quiero hacer parte de todo esto? ¿Cómo podemos ser parte? Y el diácono también, pues más precisamente aquí en Colombia, ¿cómo se puede hacer parte de este movimiento? Claro, bueno, además ofrecemos un montón de recursos, ¿no? Lo primero que pueden hacer es ingresar a través de la página web del movimiento Laudato Si, ¿no? Ustedes googlean eso, ahí sale la página web y nuestras redes sociales, igual Instagram, Facebook, Twitter, Movimiento Laudato Si, ¿no? Ahí ustedes pueden mirar que hay una parte donde dice vincúlate. Si eres una organización, pues puedes inscribirte. Allí hay un formulario para que recibas información del movimiento y te contactes con tu capítulo nacional, ¿no? Además, si son personas de buena voluntad que quieren hacer algo, que ven las dificultades socioambientales que tenemos y les interesa hacer algo, pues pueden entrar a nuestro programa de formación de animadores Laudato Si. Es un programa, es un curso online, ¿no? En línea, a través de internet, es muy fácil de cursar.
nosotros tenemos acompañamiento para estas personas y una vez que se han certificado, pasan a formar parte de unos grupos justamente locales y nacionales. Ahí, una vez formados, pueden vincularse los que están más cercanos territorialmente y armar los círculos Laudato Si. Ofrecemos guías de oración cada mes para esos círculos Laudato Si, ¿no? Además de un acompañamiento para la incidencia, para el cambio en los estilos de vida, etcétera. Pero además, si ustedes buscan en nuestras redes, pueden encontrar un recurso muy bonito y muy pedagógico que hemos elaborado, que es la película, que se llama La Carta, ¿no? Y es una carta, un mensaje del Papa Francisco para cada uno y cada una de ustedes, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Por qué vale la pena actuar? ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿No? Entonces está eso y además tenemos muchísimos materiales para centros educativos, para parroquias, como la guía para hacer una ecoparroquia, ¿no? Además tenemos recursos como el formulario para un Vía Crucis ecológico, ahora que ya estamos en tiempo de Cuaresma, y bueno, un sinnúmero de elementos que ustedes van a encontrar en nuestra página web. Pues tenemos, ya Andrea dijo, tarea, leer al menos un resumen de la encíclica Laudato Si. Ahora tenemos con crispeta, ¿cierto? Ver la película La Carta, donde el Papa está hablando con un líder indígena del Amazonas, con una activista, una muchacha activista de Asia, con un migrante africano, con una pareja de expertos científicos de Hawái. Y entonces el Papa nos enseña eso de la sinodalidad, o sea, caminar juntos, hablando con las personas para buscar esos aprendizajes que nos permitan preservar la vida, cuidar la vida, como has dicho bellamente, el cuidado de la vida en este planeta azul que es nuestra casa común. Bueno, pues ahí está, queridos cristovidentes, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para que continuemos en esta segunda misión de La Danza de la Colibrí. Vendremos con nuestras otras dos secciones para que ustedes estén súper conectados. Ya volvemos. Tenemos que estar muy agradecidos con José Antonio, que desde España hace ese trabajo con estos videos que nos presentan con esos muñequitos animados, pues los contenidos de la doctrina social de la Iglesia y nos acortan el camino para entender esta exhortación apostólica Laudate Deum, muy asociada a Laudato Si. Si Laudato Si es alabado seas, oh mi Señor, Laudate Deum es una invitación a que todos alabemos juntos al mismo Creador. Y vale la pena recordar que el 4 de octubre pasado el Papa publicó esta exhortación justo antes de la COP28 en Dubái. Recordemos que la COP28 es un escenario diplomático donde las naciones del mundo deciden a través de las Organizaciones Unidas pues el destino de la humanidad, en este caso para enfrentar lo que el Papa llama la crisis climática global. Y estamos estudiando programa tras programa este documento tan importante, sobre todo porque este año en Colombia tenemos la COP16, o sea, la COP, Convención de las Partes, sobre biodiversidad. Es a final del año en Azerbaiyán tenemos la COP29 y el próximo año, en noviembre del 2025, tendremos la COP30 para seguir pidiéndole a los dirigentes, a los que son los encargados de ese paradigma tecnoeconómico, que tomen soluciones de fondo ante esta inclemencia del clima por razones de nuestro estilo de vida y nuestro modelo de desarrollo. Entonces, en esta sección, pues queremos enfatizar en la enseñanza que está detrás de la experiencia. Entonces, seguramente muchas cristovidentes están preguntándose, pero ¿por qué haces eso? ¿No? ¿Por qué un movimiento apostólico, un movimiento de iglesia dedicado a la evangelización, se dedica católicos por el cuidado de la casa común? ¿Tú qué dirías, Cristina? Bueno, porque en primer lugar nuestro sustento es la propia Biblia, ¿no? La fe nuestra base fundamental, y luego toda la doctrina social de la Iglesia. Y vemos ahí
en estos dos elementos un llamado clarísimo que es los católicos y católicas tienen que construir el reino de Dios, ¿no? Y construir el reino de Dios quiere decir buscar la justicia social, económica, climática, y creo que eso es lo que nos tiene que convocar, ¿no? Saber que tenemos una crisis social y ambiental, porque van de la mano, dice el Papa, y en ese sentido nuestra propia fe tiene que llevarnos a la acción, a buscar relaciones de justicia, ¿no? Bueno, uno de los primeros pasajes bíblicos en Génesis dice que Dios nos ha dado la tierra, ¿no? Pero no nos la da para que seamos dueños y señores de ella, sino para que la cuidemos, otra vez de ese verbo tan bonito, ¿no? Entonces ahí está uno de los mandatos. Dios creó el mundo, pero nos lo da a nosotros para que sepamos administrarlo bien, cuidarlo y que también llegue para futuras generaciones, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestras familias? Pues si seguimos con este consumo desmedido, ¿no? Este paradigma que decías tú, esta forma de pensar y de actuar solo desde el consumismo, desde la individualidad, ¿no? De no pensar en los otros, vamos a acabar con este planeta, vamos a acabar con nosotros que somos un templo de Dios también, y vamos a acabar con la creación que también es otra manifestación de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros somos creyentes, creo que lo fundamental es demostrar que creemos a través de ese cuidado. Hay también este bonito pasaje bíblico de Moisés, cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente, ¿te acuerdas? Y que le dice, Moisés, sácate las sandalias para entrar a este lugar porque este lugar es sagrado, es tierra sagrada. Pues el planeta también es nuestro lugar sagrado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que sacarnos las sandalias para entrar, convivir y lograr esta armonía con la naturaleza. Creo que la invitación es a que seamos huéspedes, ¿no? Estamos aquí por un ratito. No tenemos que ser dueños, dice otra parte de la Biblia, ¿no? No, el Señor es el único dueño de esto. Entonces, si no eres dueño, pues tienes que cuidar y ser huésped porque estás aquí un ratito. Y cuando vamos a una casa, ¿no? La actitud de huésped justamente es de entrar con mucho cuidado, sin lastimar, sin dañar a nada, sin molestar al dueño de la casa, ¿no? Y creo que esa es la actitud con la que deberíamos también nosotros tener esta relación y este vínculo con los otros, con nosotros y con el planeta, ¿no? Entonces creo que hay que leer también en nuestra fe en ese sentido. Si Dios es el dueño, nosotros tenemos que saber cuidar y administrar eso que el dueño nos entregó, nos confió, pero para que lo preservemos, no para que lo destruyamos. Mira que, perdón, diácono, me quedo con cosas muy lindas que has dicho, entre ellos construir el reino de Dios. A veces creemos que construir el reino de Dios es solo salir y llevar una linda palabra, pero en realidad va más allá. Y mientras tú hablabas, yo venía pensando y recapitulando en las acciones que yo hago día a día con respecto al cuidado. A veces uno es muy descuidado con cosas pequeñas que vienen desde el hogar, que vienen desde la formación. Pensaba yo en esos recursos o en aquellos, cuando yo era chiquita siempre me mostraban el video en clase de ciencias naturales de que en el 2030 el mundo se va a acabar, los desiertos, todo sin agua, y el tiempo va corriendo. Y tristemente sí vemos muchas cosas secas, vemos muchas cosas incendiadas. O sea, escuchaba que en los incendios de Colombia que se han vivido se han quemado más de 25,000 hectáreas. 25,000 hectáreas. ¿Cuándo vamos a recuperar esto? Es la pregunta, ¿cierto? Y si no ha sido suficiente el llamado que hace la tierra, pues creo que es momento que nosotros no esperemos hasta que nos toque, sino que de verdad, pues Colombia, que digamos, y América Latina en general es una región bastante bendecida, bastante próspera, bastante, como se dice por ahí coloquialmente, lo que siempre se da en cualquier lugar, pues que de verdad podamos continuar y que nuestros hijos, con este tema de que somos huéspedes, de verdad nuestros hijos, nuestros nietos puedan conocer un poco de lo que nosotros conocemos, porque entonces llegará el momento en el que ya no conozcamos los ríos, en el que ya no conozcamos, no sé, este tipo de parques tan bonitos, de reservas pequeñas dentro de la ciudad que podemos encontrar.
Para finalizar con este tema de la experiencia, de la enseñanza, perdón, me gustaría, Cristina, que desde lo que tú has vivido le dejes a los cristovidentes cuál ha sido esa mayor enseñanza de trabajar para ti en el movimiento Laudato Si, pero también cómo ellos pueden pegarse a esta enseñanza que te ha dejado a ti para crear su propio testimonio de cuidado, de conexión con la casa común. Sí, creo que el poder estar en contacto con todos los capítulos nacionales y con cientos de animadores inspiran, ¿no? Porque uno ve cómo en cada rinconcito de este continente se están haciendo cosas por transformar la realidad. Y eso es lo que dice Galeano, es lo que nos moviliza, ¿no? No hay que perder la esperanza porque en cada pequeña acción uno descubre que el mundo es capaz de transformarse. Así que, bueno, escuchar lo que hacen cada uno y cada una es inspirador, es lo que da sentido también a mi trabajo, ¿no? Y parte de lo que hacen, bueno, donde hay costa, pues limpieza de playas. Es impresionante cómo se movilizan las personas para limpiar ríos, playas, cuencas hídricas en general, para reforestar, para hacer caminatas, ¿no? con esta perspectiva ecológica, niños, jóvenes, adultos, todos caminando y contemplando a través de la naturaleza a ese Señor, ¿no? del que nosotros hablamos, a ese Dios de la vida, a ese Dios de la creación. Desde eso hasta saber que hay organizaciones, órdenes religiosas que ya tienen toda su infraestructura ecológica, ¿no? Con paneles solares, con el agua que se reutiliza, con huertos ecológicos, reciclaje, ¿no? También hay muchísimos proyectos de reciclaje en escuelas, en colegios, en parroquias, donde han encontrado incluso, mira, de buenas acciones, ¿no? Han aprendido a reciclar y después vender eso y llevar medicinas para enfermos, para personas, o alimentos para personas que no tienen. Son como algunos de los proyectos. Y otros que también dicen, bueno, yo hago una apuesta porque en este territorio se está privatizando el agua, o hay una concesión petrolera, una concesión minera, pues hacen todo un proceso de acompañamiento desde la iglesia, desde la fe, para poder llevar esperanza a la gente que está en muchos casos siendo desplazada, contaminada su agua, contaminada su tierra, ¿no? Así que hay como muchísimos ejemplos ilustrativos. Y quería regresar al tema de la Laudate Deum para finalizar, porque al decir que Dios es el único dueño de esta tierra, ¿no? Nos dice la Laudate Deum, el rol de nosotros es alabar a Dios, porque a veces hemos pensado que el ser humano es como un Dios, ¿no? Entonces creo que hay que volver al centro, y el centro es Dios, ¿no? Y finalmente hay una cosa que a mí siempre me inspira y me moviliza, y es una frase de un santo jesuita, para variar, ¿no? Que dice: no me resigno a que cuando yo muera el mundo siga como si yo no hubiera vivido. Wow. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y cómo es que no nos vamos a resignar a que el mundo siga así? Pues muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en esta tarde y pues por esa labor que haces. Definitivamente la tierra te lo agradece, y nosotros como iglesia también, y pues estoy segura que ustedes, cristovidentes, también, porque este programa lo pensó el diácono precisamente junto con todo el equipo de Cristovisión, porque es justo y necesario que hagamos un llamado a que todos de verdad nos concienticemos y que tengamos también ese instinto de cuidado por nuestra casa común. Lo planteábamos bien ahorita, no somos aparte, somos un todo. En realidad hacemos parte de la creación, no somos aparte de la creación. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Te pediría un favor, esta es la hora de la sobremesa, los que están viendo el programa en directo y los que lo vean en diferido o en las redes sociales. ¿Por qué no oramos un minutico, Cristina, desde el fondo de tu corazón? Tú que eres una persona tan cuidadora y tan tocada por el Señor, invítanos a orar en esa tónica del movimiento Laudato Si. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno,
hay que disponernos, ¿no? En principio, desde el ser conscientes, respirar. Podemos respirar 3 veces, ¿no? Siendo conscientes de cómo el aire entra a nuestro organismo, cómo nos purifica los pulmones, cómo sale. Y le podemos decir: amado Señor, Dios de la vida, Dios Padre, Dios Madre, Dios Naturaleza, tú que estás presente desde el inicio de mi día hasta el final, dándome el aire, el agua, los alimentos, la tierra. Gracias por sostenerme, por darme gratuitamente como gracia todo aquello que me otorgas para sobrevivir. Haz que yo, con mi ejemplo, con mi testimonio, sea custodia de la creación. Haz que pueda llevar la justicia a todos los rincones de ese planeta a través de tu palabra, de la doctrina de la Iglesia. Haznos mansos y humildes de corazón para cuidar de la creación que nos has regalado. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Cristina, Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Nosotros vamos a ir a una corta pausa y ya volvemos, Diácono, porque tenemos otra invitada. Gracias. Entrenamiento. Entramos a esta última sección de la ecológica de entrenamiento, con un testimonio también de Viviana, animadora Laudato Si. Bienvenida a la danza de la colibrí, Ecología en Acción. Gracias a Lirio, Andrea, muy buenas tardes y a todos los televidentes de Cristovisión que están conectadísimos con este canal. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Enic Viviana Rodríguez, yo vivo en un municipio muy bonito de Cundinamarca, que es La Calera, vivo en zona rural, en una vereda muy hermosa que se llama Quisquiza. Es un territorio que antiguamente pues fue muisca, entonces tiene una connotación cultural muy importante, y soy animadora Laudato Si desde el año 2020, gracias a la pandemia, y pues una amiga que encontró el proceso del movimiento, y bueno, de ahí surgieron como muchas inquietudes, más que todo desde lo social, que era como el lado, y con el curso de animadores pues encontré la línea de acción y también como un sentido de que lo social y lo ambiental van de la mano, no es ajeno, sino que tiene mucho que ver porque todo tiene un impacto y una acción colateral en ese sentido. Eni, tú eres contadora pública. Así es, soy contadora pública. Vives en una vereda, vives con tus padres. Así es. Eres la coordinadora de los animadores Laudato Si en la región de Cundinamarca y Boyacá. Así es, tal cual. ¿Cómo es la vinculación con la parroquia? Ok, en mi caso personal, el proceso ha sido de charlarlo primero con el padre, porque es un tema que a nivel eclesial pues todavía se sigue caminando, y más ahorita en este tema sinodal, pues de entender por qué y para qué es necesario el impacto de los católicos en el cuidado de la casa común, que no es solamente un tema de ecología, por decirlo así, sino que es un deber cristiano, ¿no? Ya los cristianos decía que bíblicamente hay un soporte, o sea, Dios desde el principio nos dijo hay que custodiar, administrar la casa común. Y Jesús en el Sermón de la Montaña también nos dice de una manera integral por qué debemos cuidar nuestra casa común. Además porque en todos los ejemplos de las parábolas toca la tierra, el campo como un ejemplo muy claro, entonces inmersamente la Biblia está ahí. Entonces ha sido ese primer momento de, bueno, están estos elementos porque cristianamente es un deber, ¿no? Como tal. Segundo, porque mi territorio es un 90% rural, entonces hay una necesidad, porque tenemos la vertiente del río Bogotá, que es el río Teusacá, entonces hay una necesidad ambiental importante, el sentido rural, la brecha rural y la urbanidad que hay en el municipio, entonces obliga también a mirar una relación de, bueno, hay que hacer algo.
no solamente de un sentido pastoral, sino también en un sentido civil, de bueno, cómo dar herramientas para cuidar el tema hídrico, por ejemplo, en municipios un 70% quebradas y pequeños espacios de cuencas. Entonces, ¿cómo cuidarlo? Porque es un tesoro ecológico. Tenemos una sección de subpáramo, que es una peña que se llama la Peña de Tunjaque, que se une al páramo de Sumapaz. Somos un territorio CAR, tenemos parte del Parque Nacional Natural Chingaza, por una de las veredas que es Mundo Nuevo, que también es un territorio ecológico, tiene senderismo, cascadas, lagunas, nos conecta con el municipio de Chuachi. Entonces también hay mucho tema ecológico ambiental que obliga en ese sentido como parroquia a tomar acciones concretas, pero queremos iniciar, al menos por ahora, con el tema catequético, ¿no? Que la catequesis como una herramienta a través de los sacramentos, que hay mucho que exprimir al tema sacramental, cómo cuidar la casa común integral, ¿no? Entonces, no solamente el ambiente, sino la persona humana, desde dignidad de hija de Dios, cómo es, y pues ahí tomar acciones concretas que ya es donde el foco de cada uno, qué es lo que mejor puede hacer con las herramientas que tiene. ¿Qué haces tú en tu casa? A ver, hablémonos así en términos concretos. ¿Qué hace una animadora Laudato Si diariamente para cuidar la casa común? Bueno, en mi casa, por ejemplo, ya llevamos más de 8 años con todo el tema de reciclaje. Hacemos la separación de residuos. En el caso de vereda, como no hay un sistema de recolección, nosotros lo recolectamos, separamos y lo llevamos al pueblo. Ahí la CAR tiene un punto de recolección de botellas PET. Y está la Asociación de Recicladores, entonces hay recicladores en el municipio, y pues personalmente hay un compañero del coro de la parroquia que ya lleva más de 10 años con la familia como recicladores de oficio, digámoslo así, por un acto ambiental, como para hacer justicia con el territorio. Entonces les llevamos a ellos, por ejemplo, todo el tema de reciclaje. Ellos se les entrega para evitar quemar o enterrar, que es el común denominador en las zonas rurales. Todo se quema o todo se entierra. Lo segundo, el tema del agua. Si bien tenemos la ventaja de tener nacedero y demás, evitamos gastar lo mínimo de agua. Entonces, el uso en el lavadero, lo que se necesita para lavar y listo, se lava una vez a la semana en lo posible. El uso del baño también con agua que se recoja de agua lluvias. Tenemos nuestros tanques de reserva de agua lluvia, entonces también mi papá cuando va a lavar, hacer alguna cosa, de ahí saca el agua. Lo que nosotros tenemos gallinas como un pequeño emprendimiento avícola, entonces pues en lo posible el estiércol pues se lleva como espacios donde está como muy reseco, pues como que el ambiente haga su propio trabajo de compostaje, digámoslo así. Se hace también eso. A la gente le decimos, mira, y que no bote la botella, recoja el vidrio porque es que llega el sol y lo va a quemar. O déselo a la niña, dice mi mamá, que ella recoge los tarros, las ecobotellas de amor, y yo las llevo, ella las limpia. En un restaurante que hay al lado también recogemos el reciclaje, más que todo botellas PET, para que no se vayan a quemar. Entonces, eso es como puntual lo que hacemos entre los tres. Y pues también el ejercicio con mis papás, como decirle, venga, no, es que usted no puede botar esto, quemar el plástico, porque es que eso se fusiona pero nunca se quema, entonces sáquelo aparte. O todo el tema orgánico, las cascaritas y eso, entonces los picamos y se los damos a las gallinas como parte de su nutrición, por ejemplo. Y como ese tipo de cositas básicas que uno puede hacer en la casa, cualquiera puede hacerlo en la casa sin tanto trabajo. Yo tengo una pregunta y es cómo recibe la comunidad todo el tema del movimiento, o sea, y es una pregunta, ustedes dirán que yo tan desconocida del tema, pero cómo, o sea, en la ciudad sabemos que hay muchísima desconexión con el cuidado de la casa común, pero cómo se vive, digamos, en el caso de tu vereda, en cuanto al tema de concientización y también del llamado que ustedes hacen desde el movimiento, ¿cómo lo recibe la comunidad? Bueno, yo he escuchado más que todo como los adultos mayores que hay una conciencia de decir, mire, el agua se está acabando, ya está muy reseco el suelo, no se puede sembrar, no salen los productos como antes, eso tiene mucho veneno porque se siente a la hora de comer. Entonces ya hay una conciencia en esos términos, más que todos los adultos mayores, de que bueno, hay que cuidar. Porque si algo decía un sacerdote que aprecio mucho es que los campesinos son los teólogos por excelencia de la iglesia, porque conocen la tierra y es una conexión con Dios. Entonces ahí viene todo el ejercicio espiritual del segundo capítulo de Laudato Si.
Jesucristo inmerso en ese caminar. Entonces de ahí viene una conciencia que los jóvenes han ido acogiendo de que hay que cuidar el campo, que la tierra pues hay que hacer una transición en el uso de los químicos, por ejemplo. Se maneja el tema de ganadería sostenible por parte de las humatas. En mi vereda han manejado mucho ya esas prácticas también sostenibles y sustentables. Y ya con respecto al movimiento, la gente queda como, ¿qué es eso? Bueno, venga, le cuento, es esto, y la gente queda con la curiosidad y les digo, pues googleen, ya que el teléfono sirva para otra cosa distinta, googleen y listo, hay recursos, hay elementos, entonces la gente queda con la curiosidad y busca, entonces ya quedan también como en ese chic de cuestionar también las acciones diarias con el cuidado de la casa común. Y a nivel parroquial ha sido también eso, como que bueno, yo hago parte del movimiento, hago esto, se hizo un ejercicio con la campaña de Planeta Sana, Gente Sana, y hubo mucha receptividad de que bueno, nuestro deber de esa fe con obras que nos dice el apóstol Santiago, pues se puede ver en ese ejercicio. Entonces genera curiosidad, obviamente es algo que todavía se sigue desconociendo, pero ya queda como, bueno, busquemos por lo menos para seguir buscando y seguir escudriñando en esta vía iglesia que nos falta todavía un poquito por conocer. Pues en la danza de la colibrí tendremos algún día un tema que hable de economía de Francisco, pero este último minuto, porque tú eres también una lideresa de ese movimiento que el Papa Francisco ha iniciado, de otra economía, una economía humana, una economía circular, una economía ecológica. Un minutico para contarle a los cristovidentes cómo se articula el movimiento Laudato Si con la economía de Francisco. Bueno, economía de Francisco nace la iniciativa del Papa, también es de la inspiración de San Francisco de Asís, que ahí viene el nombre, ¿no? Para aclarar como ese primer momento. El segundo, si no estoy mal, es el cuarto capítulo, en ese caso de pronto Alirio me corrige, el Papa habla sobre el tema tecnocrático, entonces la política y la economía tienen mucho que ver porque todo es un hilo conductor. Las acciones económicas y las políticas que hagamos pues influyen a nivel social y ambiental. Entonces de ahí también se articula el movimiento con economía de Francisco porque nos ayuda a dimensionar en dónde podemos trabajar y transformar la economía, que es básicamente administrar la casa, que es literalmente lo que significa economía. Entonces eso busca economía de Francisco, desde distintas miradas, poner al hombre en el centro, pensando en doble vía, cómo generar acciones para transformar una economía que no nos ha funcionado pues, en los modelos, en los sistemas, porque se ha alejado al hombre y no se ha pensado en el hombre, sino se ha pensado en la riqueza, en la obtención, en la ambición, y con consecuencias colaterales, que es la vulnerabilidad de las poblaciones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Enid. No, por esa labor gracias. tan bonita. Mira que vuelve y juega. Yo me quedaba pensando en las acciones. Me acordaba de cuando yo era chiquita, tenía un tío que tenía una finca y también nos sentábamos a hacer todo este tema de utilizar los residuos, las cascaritas, lo de la zanahoria, como esa parte que rayan y que queda como esa parte de encima. Y me acordaba de esa acción de yo cuando chiquita haciendo eso, tenía como que 12 años. Y me parece muy bonito poder de verdad volver a eso que hacíamos antes cuando éramos pequeños. De pronto en casa, los que están desde la ciudad, pues no lo vamos a vivir tan así, pero de muchos elementos que dijo Enid, el tema de reutilizar el agua, ¿cierto? A veces nosotros abrimos la ducha y dejamos que el agua caiga hasta que se caliente, pues digamos que eso es algo que también podemos utilizar. En cuanto al tema del agua, bueno, muchísimas cosas que después iremos descubriendo aquí en la danza de la colibrí. Enid, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, Alirio, muchísimas gracias, y no olviden encontrarnos por Google, Movimiento Laudato Si, y las redes sociales del capítulo Colombia es Laudato Si Col en Instagram, y por Facebook Movimiento Laudato Si Colombia, ahí encontrarán toda la información de lo que hemos estado haciendo y pues cositas varias que se vienen por parte del capítulo Colombia. Entonces con la E ecológica de envío quedamos al menos con 3 tareas: repasar la encíclica Laudato Si, googlear y visitar las páginas del movimiento Laudato Si, y no olviden la película La Carta, se la recomiendo. Pues ahí están, queridos cristovidentes, nos vemos en 8 días, vamos a ser juiciosos estas tareas para que juntos podamos seguir creciendo en esta
ecología integral, seguir haciendo parte de nuestra fe y de nuestro día a día, de nuestra conversión, toda esta dimensión ecológica, y que sigamos juntos cumpliendo con esa misión de ser cuidadores de la creación. Todos ustedes que tengan una feliz tarde y quédense viendo el mundo con los ojos de Jesús. Chao. La danza de la colibrí. Ecología en movimiento. Cuaresma